sea, esperar Hola, que profe, entren buenas todos. noches. Hola, estoy dando la entrada a la gente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Están entrando, ¿eh? Malvina no puede entrar, hace un ratito que está ahí. Ahí se está uniendo. A ver si logra entrar Malvina, que hace un rato que está ahí. Dice por el grupo que tenemos nosotros, profe, que se le tildó. Ah, Ahí está. ahí está. Sí, porque hace un rato yo le di 2 o 3 veces entrada y no podía entrar. Quedaba dando vuelta al arito y... Creo que era yo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Ahora está entrando Verónica. Vamos a saludar a Verónica. Igual faltan unos cuantos, debemos esperar 2 o 3 minutos más. Buenas noches. No, no quiero ser. Victoria Jerez estuvo en la clase anterior, cursa con ustedes. No recuerdo si estuvo, profe. Ah, pero cursa con ustedes, Victoria. No sé si esta materia, creo que sí. Ah, Cursa, ayer, por ejemplo, estaba en el profesorado. Sí, no, en no, se práctica estuvo con está. Susana en la hora anterior. Bueno, vamos a esperar un... Pérez Ludmila. Ludmila, vos estuviste en la clase anterior, ¿no? ¿Eh? Sí. Disculpe, sí, profe, sí estuve. Bien. Y otra duda que me quedó, Gandulia González no está, ¿no? No, después le pregunto entonces. Barrio Nuevo Gabriel tampoco lo estoy viendo. Benítez Federico tampoco lo estoy viendo. Meaurio Evelina tampoco. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más, porque el Zoom corre y después se corta, hasta el 55 y si no empezamos. ¿Eh? En la clase anterior había muchos. Está entrando Pamela. Se está uniendo Pamela. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pamela? Vos estuviste en la clase anterior, ¿no, Pamela? Sí, sí. Bien. Ahí está entrando Nicolás. Porque se me borró la asistencia de la máquina. Entonces, Está bien. Morel y Nicolás. Y está entrando Federico Benítez.
Bueno. Hola, Nico. Vos estuviste en la clase anterior, ¿no, Nicolás? Sí, estuviste. Está entrando Federico ahora. Hola, Fede, ¿cómo te va? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal, noches. Fede? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, vos, Inés. Todo bien. Bien, también. Con Fede nos encontramos con frecuencia, pues está haciendo algunos cursos del CIE, por eso nos estamos encontrando. A- Sí, te veo más que a mi mediados, madre casi. mediados por la pantalla y personalmente, de las dos maneras Sí. nos estamos encontrando. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿eh? Eh, Vamos a ver después si alguien entra, lo vamos incorporando. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con la clase 3. Ustedes habrán visto que es una clase muy frondosa, ¿no? Es decir, hay una clase y hay una serie de documentos que apoyan la clase. Que esos documentos que ustedes habrán visto, una lista muy larga, y deben haber pensado, esta profe, ¿qué se tomó a la mañana para poner todo lo que puso, no? ¿Con qué desayunó que nos mandó tanta bibliografía? A ver, esa bibliografía que aparece, que acompaña la clase, esos documentos no son documentos para estudiar, ¿queda claro? Son documentos que están en vigencia en la provincia de Buenos Aires en su mayoría, y han llegado unos cuantos la semana pasada, ¿eh? Y yo lo recibo por el hecho de ser formadora en la provincia, y son los últimos documentos que a ustedes les van a venir bien también para la práctica, y donde aparecen figuras tutoriales, roles de tutores. La Dirección General de Escuelas, cuando elabora documentos, no sé si se los dije a ustedes, elabora 3 tipos de documentos. ¿Eso lo charlamos ya con ustedes? ¿No? Bien. De esos 3 tipos de documentos, en lo que ustedes tienen ahí, hay algo de cada uno, ¿eh? ¿Qué tipos de documentos elabora la Dirección General de Escuelas? Primero, las resoluciones. Las resoluciones son prescriptivas y tienen carácter de ley. El diseño curricular es un documento prescriptivo. Si ustedes abren el diseño curricular, en la primera hoja está la resolución, que indica que hay que ponerlo en práctica en toda la provincia de Buenos Aires. Ay, Melissa Martínez se quedó sin luz. Bueno, perfecto. Vamos a ponerlo acá que se quedó sin luz. Bien. Bueno, esos documentos, las resoluciones, son fácilmente identificables porque tienen 3 partes en su redacción: el visto, el considerando y el resuelvo. Generalmente el resuelvo es lo que le da la validez a nivel provincial y lo transforma en un documento que no puedo elegir utilizarlo o no utilizarlo. Es prescriptivo, ¿sí? Documentos curriculares, resolución de acuerdos de convivencia, resolución de régimen académico, resolución de fines, es decir, documentos que avalan la puesta en práctica en la provincia de distintos formatos escolares o distintos recorridos que pueden hacer los jóvenes, o documentos, resoluciones que están respaldados, que están acompañados de un documento que me invitan, pero con carácter de ley, a ponerlo en juego en el territorio donde me tenga que trabajar. Ese documento, que es una resolución, en este caso, el ámbito de incumbencia de todos los que ustedes tienen ahí
es en la provincia de Buenos Aires. Le estoy dando la entrada a Marina, ¿eh? Tienen su aplicación en la provincia de Buenos Aires. Otros documentos que elabora la Dirección General de Escuelas son las circulares técnicas. Circular técnica número 1, número 8, número 7, depende en qué ámbito se aplique, bueno, tiene el número, como las resoluciones. Aparte, las resoluciones tienen un número, que generalmente es un número largo, que cuando la resolución se convierte en un documento prescriptivo, a veces le ponen las tres últimas cifras, las 4 últimas cifras. Pero ingresa al lugar donde se va a aprobar, que después llega a su difusión a las distintas jefaturas distritales. La jefatura distrital se lo baja a los inspectores, a la jefatura regional, perdón. La jefatura regional se lo baja a los inspectores distritales a los inspectores de la escuela, y los inspectores de la escuela a los profesores. Hay una línea jerárquica para la llegada de esos documentos. Hoy en día los encontramos en el ABC. El ABC tiene en cada nivel un apartado que dice documentos. Documentos oficiales, documentos curriculares, son los documentos que elabora la dirección. Generalmente las circulares técnicas son documentos que acompañan a las resoluciones y que explican cómo se pone en práctica en el territorio, en la escuela, en la localidad, en la región. Generalmente están acompañando las resoluciones, o vienen después de una resolución. Circular técnica número 1, relacionada con la resolución que habla de inclusión, por ejemplo, con la 1664, tiene la circular técnica que lo apoya. Generalmente las resoluciones tienen el visto, el considerando y el resuelvo, y después una serie de anexos, que en cada anexo se trata algo. Cuando veamos la resolución lo vamos a entender. Y otro documento que elabora la provincia de Buenos Aires son los documentos de apoyo, que no son prescriptivos y que apoyan la tarea en el aula. Por ejemplo, cómo trabajar numeración en el primer ciclo de la escuela primaria, por ejemplo. La numeración es un contenido que está en el diseño curricular. Y estos documentos de apoyo vienen a apoyar la tarea docente. Generalmente en los documentos de apoyo hay recomendaciones didácticas. Cómo abordar la medida en el nivel secundario, cómo trabajar con situaciones problemas. Entonces, cuando uno recorre la página de la gobernación, el ABC, estos documentos tienen que estar. Yo puedo recurrir a ellos para acompañar mi tarea en el aula. Son 3 tipos de documentos generalmente los que llegan: circulares técnicas, documentos de apoyo y resoluciones. La resolución es la que tiene el carácter más prescriptivo. Ustedes vieron que en estos últimos tiempos, estoy dando la entrada a Dayana, que no está el apellido. ¿Dayana quién es? Ahí le voy a preguntar. Dayana Gramático debe ser. Hola, Dayana. Buenas noches, Dayana. ¿Te podemos ver o escuchar? A ver si conectás el audio. Hola, Dayana. Dayana, vos te incorporás hoy al grupo, ¿no? Hola, profe, ¿cómo anda? Hola. Sí, me incorporo hoy al grupo porque yo hace poco tuve un bebé. Bien, ¿y qué tal ese Sí. bebé? Es hermosa, una hermosura. Qué bueno. Bueno, Sí. bienvenida al grupo. ¿Entraste, Sí. recibiste los materiales? ¿Estás a Sí, tono con todo? sí, entré hace poco, empecé a entrar a todos los grupos y estoy tratando de seguir las clases. Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno,
Entonces, si pensamos en esos documentos, con esos documentos después, ahora cuando avancemos en la clase, vamos a dar las orientaciones para confeccionar el cuadro ese que aparece en la actividad que tienen que hacer. Pero primero vamos a introducirnos, la idea era que supieran que esos documentos los tengo que tener disponibles para saber en el momento que tengo que hacer un informe, o el momento que los necesito para consultarlos. No son documentos para estudiar, nadie se estudia la normativa, pero sí la debemos conocer porque es la que ordena y regula nuestras prácticas docentes. ¿Eh? Y generalmente la normativa es lo que más nos cuesta leer a los docentes. Se me ocurre que en algún momento ustedes deben haber visto en política o en algunas de las materias que cursaron el Reglamento General de Escuelas Públicas. ¿Eso lo vieron? ¿Ese documento lo sintieron nombrar alguna vez? No me suena, la verdad. ¿No te suena? A Ese nosotros documento sí, en primer año, cursamos en 2016, sí. nos hicieron leer la ley de educación, el reglamento, ¿Y la ley y si no provincial? me equivoco, el estatuto docente es lo mismo, ¿no? No, es otra cosa el estatuto. Bien, en las normas estatutarias son, el estatuto del docente es un documento y el reglamento general de escuelas públicas lo que tiene, que es un documento muy frondoso, que menciona los roles y las funciones de cada uno de los actores institucionales en una escuela. El rol del director, el del vicedirector, el del profesor, el de MATP, el del preceptor, enumera los roles, las conductas esperadas, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Por eso Es es un documento, interesantísimo y uno se descubre un montón de cosas que no se imagina. claro. Por eso cuando uno lee los documentos, a pesar de que nos cuesta leer los documentos, son los documentos que acompañan nuestra tarea. ¿Eh? Lo primero que a veces nos preocupamos para conocer el régimen de licencias. En realidad lo primero que hay que saber es el reglamento. Es así, es así. Por eso, hoy vamos a continuar nuestra clase 3, vamos a trabajar con la primera parte y primero vamos a ver cómo se pueden acompañar las trayectorias escolares. Y la clase 3 empieza con una frase de Sanda Nicastro, de Nicastro y Greco, de un libro que se llama Entre Trayectorias. Cuando leyeron esa frase, que está recuadrada en color naranja, ¿qué interpretación le podemos dar a esa frase? ¿O le dieron a esa frase? Porque de trayectorias escolares hablamos ya en algún momento, ¿no? Cuando empezamos el otro día, y ustedes las mencionaron, la importancia del conocimiento de la trayectoria escolar. Pero esta frase me va a introducir en un tema importante con respecto al acompañamiento de trayectorias. ¿Cómo se interpreta esa frase? Mirar una trayectoria supone sostener una mirada múltiple y que reúne dos tiempos en uno, produciendo un recorte y una ampliación a la vez. No se trata solo de mirar a un sujeto ni centrar la atención solo en la organización escolar. ¿Qué quiere decir Nicastro con esto? Y Greco. ¿Por qué es una mirada múltiple y por qué reúne dos tiempos? Leyendo la clase que ustedes tenían que leer, pueden interpretar esa frase. ¿Qué querrá decir? ¿Qué les parece? ¿Qué marca una trayectoria escolar? ¿Qué nos indica una trayectoria escolar? Las vivencias que tuvimos dentro de la escuela, tanto buenas como malas. Más que vivencias, es más que vivencias. No es solo vivencial. Por ejemplo, ¿la trayectoria de Débora es la misma que la de Malvina? No sabemos. Débora, ¿hiciste nivel inicial? ¿Primaria? No. No hiciste.
Malvina, ¿hiciste nivel inicial? Sí, pero siempre por la mitad. Siempre por la mitad. Nivel primario Sí, y secundario. Y sí. estás en superior. ¿Sí? Bien. ¿Alguien hizo un recorrido diferente por el sistema educativo? ¿O todos pasaron por esos momentos? Es ¿Alguno como tuvo muy una propio, trayectoria? ¿no? Esa sería la idea. Bien, es el recorrido, ¿eh? Que hacemos dentro del sistema educativo, una trayectoria escolar. Es este recorrido que empieza en el nivel inicial y que no termina. Porque si nos ponemos a pensar después del nivel terciario, tenemos las maestrías, tenemos las diplomaturas, tenemos los doctorados, tenemos el nivel cuaternario, ¿eh? La trayectoria empieza con el nivel inicial y el fin de la trayectoria lo marca cada estudiante. Y sabemos que las trayectorias pueden ser lineales o teóricas, que son las que dibuja el sistema educativo, 6 años de primaria, 6 años de secundaria, obligatoriedad del nivel inicial en sala de 5, a pesar de que también hay desde sala de 4, pero no hay jardines. Y después están las trayectorias reales, que son aquellas que cada uno de nosotros dibujamos en el sistema educativo. Cuando deviene la repitencia, que ahora prácticamente no hay repitencia, la trayectoria se altera, se fractura. Cuando hay una mudanza, esta trayectoria se fractura. ¿Eh? Pero tomemos como modelo la repitencia o la ex-repitencia. ¿Eh? Si yo quiero analizar la trayectoria de Pedro, de Martino, de Cecilia en la escuela, teniendo en cuenta esta frase de Nicastro, no se trata solo de mirar a un sujeto, ni centrar la atención solo en la organización escolar. ¿Cómo debo interpretar esa trayectoria? ¿Qué les parece? Miro solo al sujeto y digo, es un sujeto que repitió porque repite la escuela, lo pasamos al otro turno, ¿eh? O lo miro en clave de qué. ¿Problematizo la repitencia o no la problematizo? Me pregunto cuáles serán los motivos por los cuales repitió. Me pregunto por qué ahora tiene una trayectoria incompleta o en proceso, que son los TED, los TEP y todas las siglas que aparecieron ahora en el sistema educativo. ¿Qué les parece? Y sí, yo ¿Qué supongo que siempre opinan? hay que cuestionarse, porque la realidad es Bien, que cada uno no, o sea, lamentablemente el hecho de no llegar a los contenidos o a lo que se requiere para pasar de grado no necesariamente tiene que ver con falta de conocimiento, tiene que ver con muchos otros factores. Si uno no se lo cuestiona, bien, no puede conocer la historia o no puede conocer el contexto del alumno, digamos. bien. Entonces, por eso dice Sandra Nicastro, mirar una trayectoria supone sostener una mirada múltiple. No puedo pensar que el culpable de la repitencia es solo el alumno. El culpable de esa repitencia, que no vamos a poner culpable, los motivos que pueden haber llevado a este estudiante a repetir o a tener trayectorias todas incompletas, pueden ser otros. Por eso dice, mirar una trayectoria supone sostener una mirada múltiple que reúne dos tiempos en uno, produciendo un recorte. Yo hago un recorte para analizar la trayectoria de Pedro. Lo recorto porque me voy a dedicar a él, que tiene una trayectoria en proceso, que terminó el primer cuatrimestre y tenemos que fortalecer su trayectoria porque le quedaron contenidos sin aprender o porque faltó demasiadas clases. Tengo que averiguar por qué. Tengo que entender en el contexto, por eso es una mirada múltiple. ¿Cuáles son las cosas que hicieron, que condicionaron o que actuaron en la vida de Pedro para que no pueda alcanzar lo que estaba previsto? ¿Habrá que pensar otro modo de enseñar? ¿Habrá que leer el contexto? ¿Será que faltó matemática o falta matemática porque le tiene miedo a la materia, porque no le gusta, porque sabe que le cuesta?
¿Será que los días que tiene matemática tiene que cuidar a 4 hermanitos y no puede venir a la escuela? La trayectoria la tengo que leer contextualizada. Por eso hablamos de trayectoria. Recibimos un alumno en secundaria, el preceptor nos dice, este chico viene de otra escuela. Y resulta que lo tenemos en 4º, hizo primer año en una escuela, segundo en otra, tercero en otra, y ahora en 4º aterrizó en esta. ¿No nos preocupa que haya cambiado tanto de escuela? ¿Qué habrá pasado en su trayectoria para hacer un salto de año en año, de escuela en escuela? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá en su historia personal, en su recorrido por la escuela? ¿Será un joven que siempre fracasó y como fracasa se cambia? ¿Será un joven que tiene problemas interpersonales y algo está pasando con los grupos que no adquiere el sentido de pertenencia en ninguna institución? Por eso cuando empieza el texto, mirar la trayectoria supone una mirada múltiple. Yo la tengo que mirar en contexto. La tengo que mirar atendiendo a muchas variables. ¿Sí? Hoy estamos recibiendo en la escuela secundaria, en primer año, alumnos que no están alfabetizados. Y si yo no me doy cuenta que no saben leer, lo único que hacen es copiar, ¿sí? ¿Qué va a pasar a la hora que tengan que leer? O escribir autónomamente. Entonces me preguntaré, ¿qué pasó que este sujeto no está alfabetizado? ¿Qué pasó en su escolaridad anterior? Más allá que tuvo 2 años de pandemia, pero tendría que haber estado alfabetizado. Entonces, esto nos invita a mirar 2 lugares, a mirar todas las variables. Por eso dice acá, no se trata de mirar a un sujeto, la culpa la tiene el sujeto, ni tampoco mirar la organización escolar, la culpa la tiene la escuela. Hay que mirarla en dupla. ¿Por qué este alumno que fracasó en 2 o 3 escuelas viene a esta y trabaja de manera correcta? ¿Por qué? Y el contexto a lo mejor hace que es facilitador de los aprendizajes, el vínculo que construyó. Por eso siempre, cuando empieza una clase, siempre va a haber una frase que la vamos a terminar de desanudar, de desarmar a lo largo de la clase. ¿Sí? Bien, ahora sí les doy la palabra a ustedes. ¿Qué se plantea en este Profe, una acompañamiento? consulta Sí, respecto a esto, ¿no? Ponele que te pasa algo similar en un colegio. ¿Vos del estudiante recibís alguna especie de como, como historial de qué colegio fue, cómo le fue, o simplemente cae y es cuenta nueva? mira, debería existir, que no se hace en todos los distritos, deberían pasarse de nivel en nivel los legajos de los estudiantes. Porque el niño cuando entra a jardín, hay un montón de cosas que se escriben en el legajo. Primero la entrevista que se le hace a los padres. Después cuando va a primaria, ese legajo debería circular por primaria, y cuando va a secundaria también. Como eso en nuestro sistema educativo cuesta mucho, porque los docentes no escriben, ¿eh? Y porque a veces el legajo tiene muy poca información, cuando uno matricula a un estudiante en la escuela, el que lo viene a matricular es un adulto responsable, ¿eh? El que matricula es el secretario de la escuela. El secretario de la escuela, si viene de otra escuela, primero tiene que traer un comprobante de vacante y un pase. Administrativamente no puede ingresar ningún alumno en una escuela si no viene con un pase de donde viene. Cuando un alumno se va a ir de la escuela, le pedimos, desde la escuela se le pide un comprobante de vacante de la escuela a la que va a ir. Entonces, supongamos que está en el Colegio Nacional acá y se pasa a la media 2 de Bursaco, ¿no? Es alumno del Nacional y avisa que se va de la escuela. Para irse de la escuela y darle el pase, este alumno tiene que traer de la escuela media 2 un papelito que se llama comprobante de vacante, que ahí tienen una vacante para él. Entonces, en el Colegio Nacional se anota el destino. Salió para Escuela Media 2 de Bursaco.
Si no trae ese papelito es un desertor, porque se fue de la escuela y no sabemos a dónde. Por eso es Perdón, responsabilidad. profe. Sí, Eso es lo que sería interesante que se sepa, porque muchas veces en las escuelas hacen como volver a inscribir a los chicos o algo así, y los padres muchas veces creen que se van a quedar sin vacante, que se van a quedar afuera de la escuela, y eso no existe. no, porque en el caso, el régimen académico de secundaria que lo vamos a ver, en el caso de primer año, que no haya vacante para ese niño, para ese preadolescente en la escuela, cuando pasa de sexto a primero, porque ya tiene todas las vacantes ocupadas, la jefatura distrital y la escuela tienen que ubicar al estudiante en una escuela del distrito, porque hay que garantizar la trayectoria educativa y la continuidad de la enseñanza. Pero a veces se dan estas cosas, que un pase, una familia que se muda, por ejemplo, se muda de Bursaco a Tandil. Esa familia tiene que traer un comprobante de vacante de la escuela de Tandil donde varios estudiantes. Entonces la escuela indica que fue a Tandil. Cuando llega a la escuela, esto que me decía Gaspar, el secretario que lo recibe y que lo matricula, y aunque no tenga documento lo tiene que matricular igual, después nos encargaremos de que tenga su identidad, el equipo de orientación escolar o la escuela, porque antes si no tenían documento no se matriculaban. Hoy se pueden matricular siendo indocumentados. Lo que tiene que hacer la escuela es gestionar y acompañar a la familia para que saque el documento del joven. Antes no, pero la idea es que estén en la escuela. Aparte pensemos, un adolescente que no tiene un documento, le estamos negando el primer derecho, que es tener una identidad. ¿Cómo se puede sentir ese joven que no tiene, ¿cómo te llamas, Pepe? Y tu apellido, y no sé, te dicen. Muchos chicos en secundaria están indocumentados, ¿eh? Y es muy grave, porque le estamos negando el derecho a la identidad. A mí el nombre me identifica, ¿eh? ¿Por qué nombro? ¿Por qué elegimos el nombre de un niño cuando nace? Porque le estamos otorgando una identidad. Y hay familias que no están, los jóvenes no están documentados. A veces esas familias son analfabetas, los padres son analfabetos. Aunque no lo podamos creer, en el siglo XXI todavía existen. Por eso la la escuela tiene que pensar en tenerlos a todos adentro, después ver qué es lo que hace. Y tiene que hacer. Entonces, volviendo a lo que preguntabas vos, Gaspar, el secretario lo que puede hacer es conversar con la familia. ¿Por qué se mudan? ¿Eh? ¿O por qué viviendo en la zona de Adrogué y de Bursaco ya fue a 3 escuelas de Bursaco y ahora viene a la de Adrogué? Empezar a conversar con la familia para que la familia vaya contando esa trayectoria. ¿Eh? A veces hay familias que las docentes detectan alguna dificultad en el niño, sobre todo en primaria, y hay una negación de esa dificultad, entonces lo cambian de escuela. Y el chico anda bollando de escuela en escuela sin adquirir un sentido de pertenencia. En la institución privada, aunque ustedes no lo puedan creer, hay familias que durante todo el año no pagan la cuota. Pero como no se les puede negar el boletín, a fin de año se cambian de escuela. Porque la escuela no le puede negar el boletín. Claro, Entonces, hay muchos vacíos que no ayudan. Ah, no, no ayudan. Vos, si un padre te debe la cuota va por un lado y el aprendizaje va por otro. Vos no le puedes negar el boletín. Y con un boletín te matriculas en cualquier escuela. Entonces, son muchas las variables que hay que pensar. El trabajo del secretario en la escuela es un trabajo interesante porque es el primero que va a recibir al niño o al joven en la institución. Y a veces no sabemos nada. En esta charla, después el preceptor podrá convocar a los padres de los nuevos estudiantes para llenar una ficha de datos. Hay una ficha que se llena ahora cuando empiezan las clases, que se manda a las familias, donde se preguntan un montón de cosas, sobre todo también relacionadas con enfermedades, con acciones, si le pasa algo al niño, si tiene alguna enfermedad crónica que hay que hacer. Hay
una ficha que se completa, que por lo menos tenemos algo del historial del estudiante. Pero a veces es el abrir las puertas de la escuela, el recibir a esta familia y empezar a conversar con ella, con los padres y con el estudiante, el preceptor, el secretario, porque si no se convierte en un acto administrativo. Vengo, dejo los papeles, lo anoto y no sé quién es. ¿No? Esa es un poco la idea. Entonces, si pensamos en el acompañamiento de trayectorias, ¿de qué manera la escuela acompaña la trayectoria, ¿no? Por eso, en el texto del sitial, vamos a ir a ese texto que ustedes tenían. ¿Qué es lo que plantea el texto del sitial? Para después poder ir viendo las preguntas que aparecen ahí como tarea. ¿De qué habla el texto del sitial? Que también toma el tema de acompañamiento de las trayectorias. Sí, de la función de los tutores. Bien, a ver, ¿qué es lo que dice ese texto? A ver, vamos a reconstruirlo. ¿Alrededor de qué gira la temática? A ver cuántos minutos nos quedan. 3 de este primer bloque. Del acompañamiento a las trayectorias, dice acá. Bien, habla de una función tutorial, ¿no? ¿Qué Sí, hace explica? unas consideraciones generales después, Bien, ¿y qué dice? hacia ciertos aspectos de eso, de la función tutorial, como Bien, decía. conocer la trayectoria escolar, por ahí dice que es conocer las cronologías de aprendizaje, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es una cronología? Lo que ocurre en el transcurso del tiempo. Lo que pasa en el transcurso del tiempo. Si Esa yo tengo, trayectoria real que decía al principio, supongo. bien, si yo conozco la cronología de los aprendizajes, y recibo un alumno que cuando se viene a anotar hizo por tercera vez primer año, ya tengo una idea de cómo aprendió o cómo no aprendió para hacer 3 veces primer año. Tengo una cronología de cómo fueron sus aprendizajes. No tengo testimonios de cómo fueron, pero tengo el primer dato de que esa trayectoria se fracturó de alguna manera. ¿Por qué hizo 3 veces primer año? ¿Es un mal enseñado, es un no aprendido, tiene problemas, no lo tiene? ¿Fue un ausente todo el año, por eso tuvo que rehacer el año de nuevo, porque tuvo demasiadas inasistencias? Por más que se pueden tener un montón de inasistencias, ¿no? Entonces, pensar en una trayectoria escolar empieza, nos trae como consecuencia pensar las cronologías escolares y poner en tensión esta trayectoria teórica con esta trayectoria real. Nos queda menos de un minuto. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Y después voy a dividirlos en grupos y van a hacer un punteo de lo fundamental que trabaja el texto del sitial. ¿Eh? Bueno, Salimos y volvemos a entrar. Enseguidita. Estoy admitiendo, ¿eh?
Sigue entrando gente, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. A ver si puede entrar Nicolás. Camila. Ahí están algunos. Bueno, yo voy a hacer así. Por ahora voy a armar 3 grupos y a medida que lleguen los que faltan. Ah, esperen que está entrando una compañera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 13, 14 éramos antes, a ver. Ahí está entrando Camila de nuevo, que entra y sale. Ya entró Camila. Bueno, van a trabajar durante 20 minutos con el texto del sitial, haciendo un punteo de los conceptos más importantes, ¿eh? Y después vamos a ir al trabajo práctico que tienen que tienen el próximo que vamos a hacer y a leer un poco algunos de los documentos en forma conjunta para orientar cómo se construye ese cuadro que tienen que hacer, ¿eh? Porque hay varias preguntas en el trabajo que se contestan con la lectura de la bibliografía. Bueno, a ver, vamos a armar, son 14, vamos a armar 2 grupos, 3 grupos vamos a armar. 3. Si alguno ingresa después, lo asigno a un grupo, ¿sí? Un minuto antes de cerrar las salas les aviso. Tenemos la sala 1, que está Federico, Laura, Mariela y Nicolás. La sala 2, Camila, Dayana, Débora y Gaspar. La sala 3, Elizabeth, Malvina, Pamela y Verónica. Si entra alguien más, los añado, ¿eh? Son las 21:31. Esperen que está dando Ludmila. Así también ahora las publico en una sala. A ver si puedo entrar Ludmila. Armo las salas de nuevo, esperen. Porque entró Ludmila. Vamos de nuevo a armar 3 salas. O la adjudico a una ahora. A ver, volver a crear. 3 salas, volver a crear. Vamos a abrir todas las salas. Hola, Cami. ¿Leíste los textos, Cami? ¿Qué hacen, chicas? La Hola, verdad, leí solamente y rapidito este último, el que está hablando ella. Sitial. ¿es el CEJA? No, Sí, sitial. el sitial, este proyecto, Ese. porque la verdad que vi que la actividad se refería a este, digo, bueno, leo un rato antes, más o menos. Sí, ¿Ese que dice básicamente lo Catalejo que... 3? ¿Qué? ¿Ese que dice Catalejo 3? No, sitial. No, Este. sí, me parece que está que es el primero que aparece, ¿no? En el,
en el Quiero saber campus. A ver, el espera que Tiene primer. que me... decir sitial acá arriba. Ah, no, no lo tengo. Bueno, no encuentro. ¿Vos estás A ver, buscando en el campus? Sí, Para, te digo en qué orden está. por es favor. es el primero que aparece. Uy, chicas, ahora no sé cómo volver. Acá está. No sabía Es el cómo primer volver. archivo de la clase 3. Ujú. Sí, Acompañamiento de trayectorias escolares. sí. Y después Claro. dice, bueno, resumen en la primera parte y empieza con el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares, la función tutorial y demás. Básicamente lo que habla el texto es del acompañamiento que se le hace a los alumnos para que la trayectoria de ellos sea lo más amena posible y puedan terminar la secundaria. Una de las cosas que rescato que dice, a ver si lo tengo por acá. Pará, hay algo más interesante que decía. Acá al principio donde dice consideraciones generales, yo anoté que habla de la función tutorial y dice que son los que fortalecen el acompañamiento de las trayectorias como responsabilidad de la educación, pero que no solamente es del tutor, digamos, sino que todos Sí, son responsables en realidad. exacto. Como que es una actividad en conjunto, más Sí, allá que esté la figura del tutor, hay una... sí, porque dice fortalecen el acompañamiento de las trayectorias como responsabilidad de la educación secundaria y tarea colaborativa entre docentes y tutores. Ujú. Así que es De una tarea hecho, en yo conjunto. no sé si yo interpreté mal. Hay una parte donde habla que hace muchísimos años que existe la figura del tutor en las escuelas. ¿Puede ser? En el año Yo 60, decía. del año, sí, del año 60. La verdad que yo no tenía idea. Yo En nunca el tuve colegio de tutor en la las... escuela. Yo tampoco, y bueno, y mis hijas hace 3 años, que es más, yo decía, mirá qué bien, como que, mirá qué bien esta novedad. Y hoy leyendo que capaz que ahora es como que está un poco más controlado. No, no había ni gabinete, me parece. Nada. No, había en algunos. Hola. Este, sí, sí, dice que se hace muchos años. Sí, no me acuerdo en qué parte, pero me llamó la atención eso, que era desde En el los año primeros textos, 60. yo lo leí eso. Sí, sí. Habla también de la intervención que tiene que tomar el tutor con el sistema educativo, haciendo partícipe a las familias y también al alumno también, Hola. y propone muchas tareas propone muchas cosas para trabajar en conjunto. No es Ujú. solamente que te dice tenés que intervenir y nada más. Sí, no, no. Es que no sos un actor, digamos, pasivo. Vos sos activo. Tenés que tomar decisiones, actuar. Y la idea es que Y el que, adolescente tenga que el joven, el estudiante, tenga la suficiente contención para que pueda terminar de estudiar. Que nada, porque habla, en parte, lo que dice, que hay experiencias que, dice, otras experiencias se direccionan hacia tutorías focalizadas en algunos años, en los cuales la repitencia, el abandono y el bajo rendimiento tienen un peso importante. Y si bien Sí. comienzan a debilitarse estos problemas, en esos tramos de las trayectorias se arraigan en otros. Así que ujú. tiene que tener en cuenta eso como un todo. No lo pueden dejar de lado porque la idea es que ellos... Bueno, igual ahora la repitencia ya no existe más. No repiten, no se quedan Claro, libres, no tienen sanciones, no tienen nada. nada. No, no. No, pero yo creo que Ludmi lo que se refería en una parte, no me acuerdo puntualmente dónde, habla como que no es solamente trabajo del tutor, Sí, sino de como el horizontal, que también es el alumno, la familia, todos intervienen sí, en esto. Como que tiene que ser el chico, también el estudiante tiene que tener como un rol activo en todo esto. sí. Eh, Acá te encontré lo de los años 60. Me mata esta frase, mira, dice, las variables vinculadas con la organización por niveles, la gradualidad del currículo y la anualización de la educación secundaria determinan las trayectorias esperadas estableciendo una única cronología de aprendizaje que los alumnos tienen que cumplir para ser Mm. considerados exitosos. O sea que como que Sí, tienen que
Sí, Tiene que ser todo prolijito entre comillas. A eso mal. es lo que la profesora de las cronologías, no sé si usó la palabra teórica, cronología teórica, que es lo que se espera que el alumno cumpla y no lo que realmente sucede, o sea, lo práctico, lo real, la realidad de las cronologías. Claro. Como que dicen, ¿no? Que yo tenés 13 años, tenés que estar en un segundo año, y no siempre Claro, que no tiene en es cuenta así. ponerle el plan fines. Claro. Mm. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir anotando todas estas cosas. ¿Ustedes están anotando algo, chicas? Yo no estoy anotando nada. No, pero estaría bueno que lo hagamos por si nos preguntan. Para. Por si nos pregunta, a ver qué es lo A ver, lo que podemos. dijimos hasta ahora entonces es, El rol activo La, tutor, el, ahí está, el rol del tutor, sí. el Pará, rol del vamos a poner. tutor ¿Qué es el acompañamiento a la T a la trayectoria escolar? escolar, sí. para El rol del tutor, Sí, el que trabajo dice, horizontal. que dice que fortalecen el acompañamiento de las trayectorias como responsabilidad de la educación secundaria y tarea colaborativa entre docentes y tutores. Entonces ahí podemos está, poner en es resumen, fortalece el acompañamiento, sí, de la de las trayectoria. trayectorias, Y es una, ¿cómo se dice? ¿Es una acción o una actividad en conjunto? sí, No, una tarea colaborativa, ¿cómo dice acá? sí, siendo una tarea colaborativa con docentes, con los docentes. Bien, eso por un lado. Después habíamos hablado. Que la idea es, espérate que voy a, ¿no? Cami, ¿estás hablando? No se escucha, ¿eh? Sí, no tenés audio, Cami. Perdón, capaz que estaba diciendo algo. Sí, Claro, ahora porque te vi que moviste la mano. Ahora está silenciada. No sé, no te funciona el micrófono. no se escucha. Bueno, Lo bueno, que habías dicho vos, Debo, ¿viste la parte esta que habla del tránsito de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el sistema educativo? ¿Vieron que después empieza a enumerar, habla de las trayectorias escolares, la diversidad? ¿en qué parte está eso? ¿En qué página? La 2, la página 2, que habla de la Ah, cronología de los sí, que aprendizajes. se definan las trayectorias refiriéndose al tránsito de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el sistema educativo y sus propuestas curriculares de manera continua y completa, priorizando los tiempos y formas estipulados. Sí. Esa es la trayectoria, esa es la definición. Claro, eso podemos anotarlo también. Bueno, A ver, las variables vinculadas con la organización por niveles, la gradualidad del currículum. Esto era, Débora, lo que habías dicho, me parece. Y la anualización de la educación secundaria determina las trayectorias esperadas, estableciendo una única cronología de aprendizaje. Se podría Igual, poner chicos, yo cronología de aprendizaje entre preguntas, porque es como tengo única. una duda porque en realidad sí entiendo todo lo que es la función del tutor, pero la verdad yo no tengo, o sea, registro de un tutor que haya acompañado, ¿entendés? El trayecto de algún chico con psiquico, o sea, es todo esto parece irreal, o sea, para mí no, es todo nuevo esto, como dice Pame. O sea, no. Para mí también. Sí, por eso yo te digo, en el colegio de mis chicas, cuando empezó la pandemia, literal, que yo pensé que era
que lo pusieron porque tenían las clases por Zoom y que, que estábamos todos adentro. Yo dije, bueno, debe ser, es más, pensé que era algo del colegio que lo hacía. Y después siguieron, hasta ahora siguen teniendo su tutor. Pero el rol del tutor, digamos, según lo que yo veo en esa escuela, es, qué sé yo, es una vez a la semana, se juntan y hablan de, bueno, cómo está cada uno preparando los exámenes que viene, la semana que viene están todas las pruebas, ponele. A ver en qué situación está cada uno. Si Claro, hay me algún cuesta ubicar al tutor dentro del colegio, es eso, a nivel, o sea, es que no general, o es, sea, yo, entiendo yo te digo de la experiencia que yo tengo, no es que es alguien externo, ni es uno de los profesores que en el caso a un profesor se le asigna, qué sé yo, a la de matemática le tocó segundo A, ponele. ok, A ahora la sí. de historia le tocó O, y bueno, y cada uno va trabajando. Ahora estaban con un proyecto para ayudar a un comedor y no sé, el año pasado me acuerdo que fue que había problemas con una compañera y bueno, trabajaban vas a ver qué es lo que estaba pasando. Es como que es el momento en que los chicos eh, hablan, porque me dice Luciana, me dice hoy, claro, ahí pues le pregunté, ¿viste, qué era, qué hablaste, qué hablaron hoy? No, nosotros ahí hablamos mal del colegio y de los profesores. Ella, es como que ahí tienen la libertad para decir, quejarse de las cosas que le molestan. Bueno, pero está bien porque ahí salen los problemas que quizás no están tan visibles para los adultos, para los directivos. Claro, o ponerle que yo contaba en la otra materia de un problema con un profesor, lo tuvo en la primera hora ese profesor y en la última hora que tuvieron tutorías, se descargaron con ese profesor de lo que había pasado. Y está En bueno ese porque sentido. tiene como un lugar de diálogo, aparte de... Es Sí. como, es la hora del diálogo, lo deben tomar como la hora de descargarse. Claro, por eso fue que yo lo pensaba cuando de la pandemia, porque estando acá en casa uno va escuchando lo que hablan, y hablaban de, bueno, cómo la estaban pasando con el tema de la cuarentena, que si podían salir al patio, si, qué sé yo, cosas así. Entonces digo, bueno, debe ser por este motivo que lo están poniendo. Y ahora leo que desde el año 60 tendría que estar, y yo Digamos jamás que uno como docente, o sea, o te designan en la parte directiva, eso es lo que me cuesta entender, que vos te tenés que hacer cargo, o uno como docente se preocupa, como decía ella, por qué falta un chico, por qué que tanto pasó de un colegio a otro, por qué se mudó, o sea, No, yo interpreto por que la hay trayectoria. que deben designar por curso, pero que a su vez el tutor no trabaja solo. Los demás profesores de las otras 10 materias que tienen, Ok, también la gracias. preceptora, la directora, en el caso que haya gabinete, también debe, como que es una tarea de todos en Es conjunto. en grupo. Claro, me Bueno, costaba entender, o sea, entendía toda la parte teórica esta, pero no entendía bien el contexto en donde se manejaba. Gracias, gracias. algo que también agrega el texto es que habla acerca de, cuando habla de la homogeneidad y la diversidad, que como dice que Mm. la mayoría de las propuestas del sistema educativo se basan en la concepción de trayectorias teóricas y homogéneas para todos los estudiantes, porque la ley de la Nacional de Educación, la Ley Nacional de Educación, al plantear el derecho a la educación y la obligatoriedad de la escuela secundaria como forma de garantizarla, pone en relieve el análisis de y la intervención sobre las trayectorias escolares. Para que todos se sientan incluidos. Claro. Que no se deje de lado ninguna realidad existente o que se ponga de manifiesto. Ya O no sea, desde la contemplar voluntad la de la escuela, sino desde el diversidad sistema educativo como un problema político y ético. ¿Sí? Eso es algo que podemos como agregar. a partir Ujú. de entender otros caminos, otras Sí. posibilidades y otras alternativas de trabajo y de aprendizaje. Después dice el acceso a los materiales de apoyo. Eso no sé si lo pusieron también. Está bueno, esto dice, la Claro, atención a esa, esa diversidad pone foco en la necesidad de diseñar y convalidar caminos alternativos para la organización institucional, la enseñanza y la evaluación. Creo que ustedes lo dijeron, ¿no? ¿Recién? Sí, 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 yo había leído esto, me había llamado la atención también. ¿vos estás anotando, Debo? Sí, ahora estoy marcando porque si anoto pierdo tiempo. Sí, sí, por eso yo también, porque me lo resalté acá, pero... Que pone en foco la necesidad de diseñar y convalidar.
Y creo que eso que decía Mariela recién de lo de el apoyo, creo que se diseñan cosas para, recién ella lo dijo también, yo me hago un lío con esta materia y la otra, porque hablan las dos más o menos parecido de ¿Esta es lo en mismo. intervención también, Pame? Sí, sí, y justo Ah, antes que no esta. sé yo. Entonces no me acuerdo, como en realidad es muy parecida a las dos. Hablar pero como que hay material para poder apoyar a los tutores. Otra cosa que agrega acá, dice que el análisis de la información disponible a partir del relevamiento realizados del equipo de educación secundaria, el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación con cada una de las provincias durante 2016 permite pensar en las siguientes cuestiones. Por ejemplo, que las tutorías se implantan mayoritariamente desde la concepción de trayectorias teóricas con una mirada compensativa y remedial, ya que solo radica en los tramos de la trayectoria donde los problemas son más graves. O sea, van directo al grano, al problema. ¿Sí? Como que hacen un relevo de toda la información, Y ahí van. miran y como cuando te haces una radiografía, el médico la mira y dice, bueno, el problema está acá. Bueno, es lo mismo. Sí. Después dice, se ha avanzado en el abordaje del abandono del ciclo básico, aumentando las tasas de retención y radicándose en este problema, el problema de la repitencia. O sea, ya diagnostican el problema es la repitencia. O sea que no se trabaja en no es para prevenir el rol del tutor, Yo creo que es sino más que para ya trabajar sobre los problemas que ya existen y sobre tratar que de existe. prevenir a Claro. partir de lo que ya pasó también. Ujú. Bueno, el tercer punto es más estadístico que otra cosa. Encima finaliza diciendo INDEC, así que... Sí. Claro, es acompañamiento más que nada. Sí. Claro, y fíjate que acá te lo dice clarito, los tutores, no sé, se depositan los tutores los problemas ya acaecidos de la repitencia, el abandono y el rasgado de las trayectorias Claro, por eso es como que yo me escolares. mezclé y me hacía como la mezcla como de un gabinete, ¿entendés? Como algo No. externo. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Es otro tipo de la tarea. Es más, dice acá, no siempre lo que prevalece es una mirada anticipatoria y preventiva, lo que decíamos recién, de las diversas Claro. situaciones que pueden suceder en la dinámica escolar, sino que interviene sobre el problema. O sea, ¿viste? Diagnostica, dice cuál es el problema y Y ataca. ya Va directo a eso. ponele, O sea, qué sé yo, hay muchos chicos que se llevan física, ponele. Entonces, como que van a ir a trabajar sobre eso, a ver qué pasa, por qué de un curso el 70% se está llevando física. Claro. Como que va y trabaja sobre eso. claro, o sea, yo lo que quiero hacer es como si esto funciona desde el año 60, tratar de ubicarlo en el colegio ahora con una mirada externa. Eso es lo que yo, o sea, la parte conceptual, la parte teórica, más o menos los conceptos los tengo, pero es como que trato de analizar eso. ¿Dónde Un lo ves docente, ahora? claro, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, hoy la profe de Massini estaba diciendo, ¿qué pasó? Este chico ya dejó, no va a venir más, ¿entendés? La situación de cada uno, ¿entendés? Como profesor, ¿entendés? Hacer también un seguimiento de cada alumno que está empezando la cursada, que ya empezó y ya no está yendo, ¿entendés? Eso, de ver. Y yo Sí, ya tengo concepto de ella de que por ahí hizo, ¿entendés? El seguimiento para algunos alumnos en particular, ¿entendés? De que por qué dejan, por el horario, por lo que fuera. O sea, ver el contexto, ¿entendés? Pero bueno, nada, eso ponerle el y nombre de bueno, tutor. yo creo que en la escuela secundaria eso como que debe ser un papel que agarra el preceptor, porque Ah, creo yo, no me suena la imagen del tutor. Por eso te digo, por ahí es que no o el está secretario, como estaba diciendo ella, que es el que hace el seguimiento de los chicos, ¿entendés? Eso estoy Pero tratando de... el secretario no es el que hace el seguimiento de los chicos que van a entrar, los que se están por ir. No, me parece que más en relación con el alumno está el preceptor, Tenés razón. ¿o no? Sí, Más con cada aula, en los papeles, en lo con burocrático cada está el aula, claro, secretario está y en bien. el aula.
Después dice, más adelante, ¿no? En la página 4 dice, existen prácticas jurisdiccionales e institucionales variadas de acompañamiento de las trayectorias escolares en el marco de la función tutorial. De su análisis surgen algunos indicios sobre las condiciones que favorecen el desarrollo de estrategias institucionales de tutoría, políticas educativas sobre la función tutorial de la escuela secundaria, documentos de apoyo, orientación estratégica para las escuelas, instancias continuas de asesoramiento desde los equipos técnicos y supervisores, formación permanente sobre las funciones del tutor y de otros actores institucionales y la construcción e implementación de estrategias de la responsabilidad institucional y no solo desde los tutores. El involucramiento del equipo directivo en la gestión del proyecto institucional de tutoría y el trabajo en colaboración entre docentes y tutores, los espacios sistemáticos de trabajo en equipo, entre otras estrategias. O sea que no solamente trabajan con los chicos, sino que trabajan desde lo jurisdiccional, organizativamente, administrativamente. Claro. Acá encontré lo que decían, lo de los años 60, aparte en el punto 4 sería. Dice eso. La figura del tutor como pilar clave de las acciones de tutoría se origina en nuestro país en el proyecto 3 en los años 60. Se me re sorprendió, te juro. Volví a mirar porque digo, no, no puede ser. Igual también me cuesta identificar en una parte acá en el párrafo, dice, la experiencia indica que en el diálogo y el hacer compartido entre docentes y estudiantes se han encontrado estrategias que los adultos en soledad no pueden pensar. Y lo que decíamos al principio, que como que es un trabajo en conjunto, Claro. Sí, que no solamente el tutor, como que los que se va a construir, Además, se va a aparte tratar de que llegar a... de los adolescentes, que lo que podemos suponer nosotros como adultos desde una mirada exterior al grupo. Claro. Y fíjate, igual, desde los años 60, pero como que tuvo diferentes, como que sirvió para diferentes cosas a lo largo de los años. o diferentes contextos, ¿no? Porque no son diferentes por ahí situaciones políticas, o decir, ¿entendés? No, no es lo mismo por ahí, no sé, en la época de la dictadura, no sé si se habrá hecho este acompañamiento, no sé, pues se me ocurre pensar, es como que ya es más rebuscado lo mío, pero es como que si va de tantos años, ¿entendés? Y es como que es algo silencioso, por así decirlo, como que para mí es nuevo todo esto. Claro, bueno, ves, dice como que después del año 2016, como que la función tutorial, dice, como una responsabilidad de la escuela en su conjunto. En este sentido, el rol específico del tutor de ninguna manera supone que la función recae absolutamente en quien asume ese rol, sino que se inserta dentro de un dispositivo diseñado para articular la colaboración entre los diferentes roles institucionales, como que todos tienen que ver. Hay una imagen visible, pero que todos tienen que... Eso que dice ahí, ¿qué es Se eso, va a cerrar la chicos? sala. Ah, eso va a ser. Sí, mismo habla mucho de lo que es la mirada integral y el acompañamiento integral y el trabajo integral. No es un trabajo solitario de ponerle como grupo de gabinete. Trabaja en conjunto, Claro. no trabaja solo. Trabaja Exacto. con los directivos, los docentes, la familia y los alumnos. Claro, como quien dice toda la comunidad educativa cuando se habla de la comunidad educativa. Bueno, más o menos tenemos un par de ideas. Sí. Claro, acá hay algo que dice que, mira, si solamente mirás la información estadística, se vuelve algo burocrático. Claro. Sí. Y bueno, a ver si nos saca la duda de... Vamos a la sala. Yo sí. Que la entrada a veces es paulatina, de a poquito. Falta alguien más. Son
Bien, ya están todas las salas presentes, salimos y volvemos a entrar. Bueno. Sí, dale. Está viniendo, ¿eh? Mira, y Diana, y arrancamos, que se están uniendo. Terminando Verónica. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el texto y qué dificultades se encontraron. No, me parece que no tiene dificultades, pero bueno, es necesario, si es necesario aclarar algo, lo aclaramos. ¿Eh? ¿Qué es lo que plantea este documento del sitial? El proyecto que aparece después en el anexo, que habla de el anexo 1, ahí se puede encontrar el perfil, pero en realidad es un proyecto. Nosotros, esto es una guía. ¿Eh? Es más importante toda la primera parte, que es el marco teórico que después sostiene este proyecto que se propone desde el sitial. ¿Eh? Eh, ¿Qué puntos importantes podemos destacar al hablar de la tutoría y de la función tutorial y el acompañamiento de trayectorias, tutoría y función tutorial? ¿No? ¿Qué es lo que marcaron como importante, una frase, palabra, Por ejemplo, profe, en idea? principio el rol del tutor, cuando habla acerca de que se encarga de fortalecer el acompañamiento de las trayectorias, pero en tarea colaborativa con los docentes, o sea que no lo pueden hacer solos ni lo deben hacer solos, sino que lo hacen en conjunto, es una tarea en conjunto. Y cuando habla de las Bien, trayectorias escolar, sí, esa es esa es una idea importante. Un tutor no trabaja solo. Bien, tiene que ser un trabajo colaborativo. Bien, qué más? Dice, Eso sería la función tutorial, ¿no? sí. Buenos Aires no están especificados, no están en la planta funcional los tutores. Aparecen figuras que son especies de modelos tutoriales en las políticas públicas que se pusieron en marcha con ATR, Forte, Fines. ¿Eh? En realidad la función tutorial aparece en las viejas escuelas del Proyecto 13, que eran escuelas de nación. Ese tutor era pago, era rentado. ¿Eh? En muchas escuelas esta función es un acuerdo de voluntades. ¿Eh? Nos ponemos de acuerdo, yo soy tutor de primer año o de segundo, pero pasa por ese lugar. Hay algunos proyectos en los que van a leer ustedes, normativa, que aparece la figura del tutor, que se mantiene en algunos lugares, pero no está más rentado el jefe de departamento de materias afines. ¿Eh? Bien, ¿qué otra cosa encontraron? Quiere decir que el concepto de tutoría está unido al concepto de trayectoria. Sí, sí, una de las cosas que Dijeron por ahí. pusimos con eso, ¿se me escucha bien? Sí, sí, bien, Federico. Sí, se me cortó. Que bueno, la idea de esto, la finalidad de este proyecto, de la tutoría y todo eso, es lograr la permanencia y el egreso, sosteniendo las trayectorias para, bueno, justamente garantizar el egreso de estos estudiantes. Y para eso, bueno, se hacen lineamientos teóricos, se desarrollan estrategias de intervención, los documentos de apoyo que nombrábamos al principio de la clase también, para la enseñanza de los contenidos y todo eso. Bien.
Profe, nosotros clarísimo. hablamos un Me poco. marcaron como importante. A ver, Camila, me parece que... Sí, Gaspar, te escuchamos, Gaspar. Ay, está medio tildado, no sé si soy yo o Sí, que yo estaba no, que diciendo lo traición. No, mismo. no sé, salió un cartel que la conexión de internet es inestable, recién. Pero ¿Me a toca a Gaspar se mí lo o a escuchaba alguien? bien. A ver, no, 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 a ver, dale. Escuchamos. Em, que habíamos marcado algo que no sé si es que entendimos bien, pero teníamos la duda. Hay una parte que dice de que, bueno, en la biografía escolar se busca el vínculo con la comunidad. Bien, Eso nosotros lo unimos un poco a, no sé, que a los actos vayan los padres, que haya un vínculo entre colegio y familia, que es un poco lo que hablamos al principio. bien. Es decir, eso también es leer en clave la biografía escolar, en clave de el acompañamiento familiar, del contexto. ¿Eh? Estamos trabajando con la tutoría de un joven y los padres no aparecen en la escuela. Bueno, la escuela se tiene que hacer cargo igual de la tutoría y el tutor acompañarlo en su trayectoria, porque sabemos que hay papás que no se acercan a la escuela, algunos porque no pueden, porque trabajan por un montón de razones, y otros que lo pudieran hacer, ¿no? Son múltiples las razones por las que a veces no se acercan a la escuela. Entonces, un poco también por las características que puede tener la institución. Se lo recibe en la escuela, se lo recibe habla con cordialidad, porque si al padre le ladramos de entrada, no vuelve. Porque lo que tenemos que hacer es acercarlo a la escuela. Y justamente pues, cuando tenemos algún alumno con alguna problemática que anda dando vuelta por ahí. ¿Eh? Bien, ¿qué más señalaron? ¿Alguna Hablamos introducción? con los chicos, Sí, sí, disculpen. Eh, sí, sí, dale, por Nico. ejemplo, esta parte que dice que la parte de las tutorías no siempre lo que prevalece es una mirada anticipatoria preventiva de las diversas situaciones que pueden sucederse en la dinámica escolar, sino que interviene sobre el problema. Que nos parecía interesante esta mención que, es decir, ataca o trata de abordar el problema una vez que ya es efectivo y no intentando evitarlo, ¿no? Como anticipándose a que se llegue a eso. Claro, muy bien. Es decir, las tutorías generalmente hay dos paradigmas que acompañan el desarrollo de las tutorías. Esto, el compensatorio y remedial. Y remedial viene de remedio. ¿Cuándo damos un remedio? Cuando ya está la enfermedad. Cuando ya está la enfermedad. ¿Cuáles son los remedios que aplicó la Dirección General en estos últimos tiempos para las trayectorias de los jóvenes? ¿Qué propuso para contemplar esas trayectorias y acompañarlos? El ATR puede ser. ¿Quién más? Ahora este año creo que se compensó una hora más, ¿puede ser? ¿Obligatoria? Algo Sí, así leí. sí, en primarias y se espera que estas figuras vuelvan a aparecer. ¿Qué es el También El, está ATR? el plan Fines, ¿no? También hace varios El años. plan Fines, el muy Forte también, bien. ¿Cuál profe, ¿no? otro? Forte también. El Forte también. ¿Eh? Figuras son todos planes y programas que habilitó la provincia de Buenos Aires como el remedio, ¿eh? De un paradigma para compensar lo que falta. Creo estos programas que permiten acercar a los jóvenes a la escuela y construir de nuevo su trayectoria. Acuérdense que cuando empezó la ATR, lo primero que hacía la ATR era revincular nada más. Iba a la casa y hablaba con la familia y lo invitaba a poder hacer tarea y a poder volver a la escuela. Después esta revinculación tuvo características pedagógicas, comenzó a actuar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces hay un paradigma que es compensatorio y remedial, que es un modelo, un paradigma que hay que poner en esa bolsa a todas las prácticas que se ponen en la escuela eh, para poder acompañar las trayectorias, un secundario de adultos, el fines, todas estas cuestiones que vienen a que el alumno vuelva a estar dentro de la escuela.
como se fue por distintos motivos, que vuelva y que complete su trayectoria. Porque si bien la obligatoriedad es hasta los 16 años, generalmente cuando pasan de la secundaria básica superior, dejan la escuela porque salen a trabajar. Entonces, alguna figura hay que crear. Sí. ¿Cómo? No, pensé que había terminado. Fede. Y el otro paradigma, uno es el Otra cosa que compensatorio y resaltamos en remedial, el y el otro, grupo es la diversidad, contemplando que deben realizarse caminos alternos de aprendizaje y enseñanza a aquellos que lo necesitan. bien. Pero volviendo a los paradigmas, un paradigma era el compensatorio y remedial. Y el otro que dijo Nico, Proactivo y ¿cómo preventivo. Nico? El preventivo, prevenir. ¿Eh? Prevenir. ¿Eh? Prevenir, ¿qué quiere decir? Un paradigma preventivo. Y Anticipa. que se prepara para. Se prepara para, anticipa. ¿Eh? Si Claro, estamos viendo que los niños de la escuela primaria egresan sin estar alfabetizados, se están llevando a cabo, si bien están dentro de un paradigma compensatorio y remedial, se espera mejorar las prácticas de lectura y de escritura en el primer ciclo para que esto no pase, para prevenir el fracaso escolar. Hubo una acción preventiva en la provincia de Buenos Aires que produjo resultados positivos, acciones preventivas. La llegada de qué? Que empezó a trabajarse mucho en las escuelas y que tiene carácter de ley, que es transversal. La ESI, La S. La ES. Nice. La llegada de la ESI, en los últimos datos estadísticos, indica que disminuyeron los embarazos adolescentes. Cuando esto se empieza a trabajar en la escuela, se pone, es preventivo, ¿eh? Si bien apareció en los primeros momentos, no tenía características de ley, ahora es ley, hay que trabajarlo en la escuela es transversal, desde el nivel inicial, eso trajo como resultado que en estos últimos años disminuyeran los embarazos de adolescentes, porque se pusieron en juego, bueno, determinadas actividades y determinado trabajo en las escuelas que no se debe limitar a la semana de la ESI, ¿no? Porque la ESI es como la ciudadanía, hay que construirla y trabajarla siempre. Entonces, cuando uno emprende una tutoría, la puede emprender desde un paradigma compensatorio y remedial y desde un paradigma preventivo. ¿Eh? ¿Cómo pueden ser las tutorías? Yo puedo ser tutor de alguien porque le puede pasar qué. A ver, vamos a pensarlo así. No aprende ecuaciones con dos incógnitas. Tiene dificultades en el área de matemáticas. Entonces, en un tutor que lo acompaña en los aprendizajes que tiene que lograr. Esa tutoría, centrada estrictamente en los aprendizajes relacionados con las materias, son las tutorías académicas, que centran su trabajo en el acompañamiento de los jóvenes que no logran los aprendizajes esperados. Pero ¿qué otra cosa le puede pasar al joven que lo limita en su capacidad de aprender? ¿Lo capaz que no se académico comunica. nada más? No se comunica. ¿Qué otra cosa puede pasar? que capaz que en el aula haya una situación de bullying. Hay una situación de bullying. Bien. ¿Qué otra cosa le puede pasar? Puede La estar realidad que, atravesando, perdón, perdón, habla, no, perdón. no, que como que puede, justamente iba, capaz que es lo mismo, qué está pasando en su casa, qué está pasando por fuera de la escuela que no, que no llega Bien. con los ¿Eh? contenidos.
que las relaciones con los compañeros no es buena por algo que le está pasando. Entonces no es que tiene Falta mucho. dificultades, falta mucho, no es que tiene dificultades para aprender. ¿Eh? A lo mejor yo puedo hacer tutoría desde lo vincular, recomponer las relaciones sociales de ese joven, acompañarlo desde el conocimiento de su contexto, pero seguir enseñando, ¿no? Por supuesto. Entonces, la tutoría puede ser académica o vincular, que mejore las relaciones vinculares, lo sociocultural. ¿Eh? Y acá acordemos dos riesgos importantes. Que nos abracemos estrictamente a lo académico y perdamos de vista la realidad del joven, porque pretendamos que aprenda, y a lo mejor está metido en un problema complejo a nivel familiar que le obtura el aprendizaje, o que Sí, o al revés, ¿no? como es portador de, claro, o al revés, como es portador de cara, de barrio, de pobreza, de ubicación geográfica, y pobrecito, lo hacemos pasar igual. Lo acompañamos, nos fijamos más en esta relación vincular y descuidamos el fin que tiene la escuela, que es enseñar. Perdón que interrumpa, profe. Es Sí, lo que dale. dicen que hay que evitar la, la relación paternalista del estudiante. Bien. ¿Eh? No hay que... Porque, claro, cuando uno lo toma como diciendo, con todo lo que está atravesando no le voy a exigir, al final lo que fomentas es que justamente no puedas revertir esa situación, ¿no? No Claro. tengas las herramientas para hacer. Y aparte lo engañamos, lo promovemos y no aprendió. Y sale de la escuela secundaria y quiere hacer un estudio superior y fracasa y se frustra. Por eso hay que encontrar el justo equilibrio. ¿Eh? Sí, por eso hay que, como decía la frase al principio, la mirada es múltiple. No es lo académico, no es lo organizacional, sino que es el encuentro de los dos. Es el desarrollo de este sujeto en un contexto. ¿Eh? Bueno, ustedes tienen el trabajo práctico como para ir haciéndolo en borrador, porque esto lo vamos a seguir trabajando. Esperen que busco la clase 3 que la tengo por acá. Hay cosas que podemos ir adelantando y ya se pueden ir haciendo. Dicen, te invito a comenzar a leer el documento del proyecto de acompañamiento de las trayectorias escolares del CITIA. A partir de su lectura, listar y definir entre 5 y 8 que consideras debes conocer para que nos conocer, si vamos a pensar en una tutoría. Pensando en todo lo que dice ese documento también, ¿no? Prioritario conocer qué concepto, que lo trabajamos hoy. Lo de las trayectorias. Trayectoria, ¿no? Las trayectorias, yo no puedo ser un tutor, no conocer el concepto de trayectoria escolar. Entonces pondré trayectoria escolar y lo definiré. ¿Qué otro concepto podría poner? Pensar. ¿Cuál es el rol del tutor, ¿no? Rol del tutor. Alguna idea, ¿no? Después lo voy aprendiendo a medida que lo voy desarrollando. ¿Eh? Bien, el concepto de tutor, ¿no? O rol del tutor. ¿Qué otro concepto podríamos poner? A ver, cuando relean la bibliografía van a... Capaz que esto que decías ahora de los tipos de tutoría, eso de tutoría vincular, académica. Sí, tipos de tutoría después. ¿Eh? No la escuchamos bien, profe, porque se entrecorta Si mucho. pensamos, se Se corta, entrecorta. bueno, Sí, profe, se corta. se entrecorta, bueno,
Sí, sale que es inestable. La idea es pensar, releer el documento y pensar 5 conceptos y definirlos. El de tutoría no debe faltar. El del tutor, rol del tutor, Paradigmas también, ¿no? paradigmas, modelos a los que puede adherir un tutor, muy bien. A medida que lean la bibliografía van a ir apareciendo. Señalar ventajas y desventajas, compensatorio y remedial, y el que propone una mirada anticipatoria y preventiva. ¿Qué ventajas tiene uno y qué ventajas y qué desventaja, ¿no? Ventaja y desventaja de ambos. Y después adherir a uno justificando la respuesta. ¿Cuál elijo y por qué? El otro dice caracterizar el rol del tutor. Cuando yo digo caracterizar es dar las notas distintivas, una debajo de la otra. ¿Qué ¿Cuál es el perfil del tutor? ¿Qué características debe tener un tutor? Y dejamos para la clase que viene de los documentos provinciales. Lo que van a hacer ustedes, si no encuentro, es tratar de leer, como va a ser dentro de 15 días, si no me equivoco, ¿no? Porque la semana que viene es no presencial. Perdón, profe, se cortó. Sí, no lo entendí. Dijo de un documento, pero no se Bien. escuchó. A ver, lo voy a escribir en el por mensajería, si no. La idea es, a ver si ahora me escuchan. Si me escuchan, me levantan el dedo. La idea es trabajar, traer en borrador hechos hasta la pregunta 4. Y los documentos que tienen, como nos vamos a encontrar creo que dentro de 15 días, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, Sí. si leen un documento por día, les van a sobrar días. Uno por día, no se torturen, uno por día. Porque algunos son artículos de revista, son muy cortos. Entonces, en el próximo encuentro vamos a analizar algunos documentos y vamos a empezar a construir ese cuadro. Ah, listo, profe, listo. ¿Se entendió? O sea que solamente hacemos Sí. hasta el 4. Solamente hacemos en borrador hasta el 4. Hasta el 4. Hasta el 4. El 5 también sería, que es leer los distintos documentos. Leer los distintos documentos. Y leer un tropiezo afortunado, el texto literario que cierra la clase. Es muy cortito. Y la frase final. La próxima clase trabajamos con los documentos. Buenísimo, profe. Es necesario releer el texto para poder unirlos. Si yo pongo trayectoria escolar, tengo que definir la trayectoria, ¿cómo la defino? Como el recorrido que el alumno hace por el sistema, en el sistema educativo. Pueden ser teóricas o reales. Trayectoria teórica, trayectoria real. Eso sería un concepto que no debe dejar de conocer un tutor. Voy a acompañar a un joven, tengo que saber cómo fue su trayectoria. Entonces, esto es lo que van a traer en borrador y la lectura de los documentos. Sobre la lectura de los documentos trabajamos dentro de 15 días y empezamos a armar. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, ¿el borrador lo tenemos nosotros o se lo enviamos? No, el borrador lo tienen ustedes, por si tienen Ok. que preguntar algo antes de pasarlo en limpio. Ah, porque Ok. después pasarlo en limpio y sí lo subimos a la actividad. Después, cuando se termine la actividad con el cuadro y todo, suben todos juntos en la fecha ok. que yo le voy a decir. Listo. Perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, Sí. un documento por día. Dale. Uno por día. En 15 días tienen tiempo de leerlo 2 veces si se descuidan. Porque algunos son artículos de una revista. Bueno, que terminen bien la semana y que tengan buena semana la que viene. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos. Igualmente, Nos vemos. saludos para todos. Chao, saludos, Hasta chicos. luego.